siguiente expositor, que viene en representación de un equipo de 5 investigadores, es el doctor Sergio Eric García Barrón. También Gracias. anda por ahí la doctora, perdóneme, Claudia Ariadna Acer Ortega, ya nos acompaña aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Ellos vienen de la Escuela de Hospitalidad SLAI, Universidad Panamericana, con el tema Análisis de la representación social del concepto alimento libre de gluten. Gracias. Adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio para participar y poder compartir nuestro trabajo. Nada más quiero confirmar si ya se ve bien para no tener problema. Si es así, pues ya podrían ¿Todo empezar. muy bien? Sí, en modo Perfecto, presentación. Gracias. perfectísimo. Bueno, en los años recientes ha habido un número creciente en el número de personas que siguen una dieta libre de gluten. Esto se debe en parte a que se ha aumentado la prevalencia en la concientización sobre los trastornos derivados de de esta situación, de esta enfermedad. Asimismo, también existe un número creciente de personas que, sin ser pacientes de de esta enfermedad, han adoptado una dieta libre de gluten, lo cual ha contribuido a que este segmento de consumidores haya dejado de ser un nicho para convertirse en un sector alimentario más amplio, es decir, ha dejado de ser un sector pequeño de consumidores a uno más amplio. Entonces, en ese sentido, es importante conocer los factores que influyen en la representación de los alimentos libres de gluten, es decir, conocer qué representa o cuál es el significado de ese término, ¿no? Entonces, para ello, ¿cómo podemos hacerle? Bueno, el estudio de la representación de un concepto es muy importante en el sentido que nos permiten inferir cuáles son las actitudes, las estructuras conceptuales y las creencias que la población puede tener sobre ese término de interés, lo cual, entre otras cosas, va a ser el reflejo del comportamiento alimentario. Pero ¿cómo podemos estudiar esa parte? Bueno, dentro de las diferentes metodologías que podemos utilizar para el estudio de estos conceptos, existen las técnicas proyectivas, las cuales son de origen psicológico. Dentro de estas técnicas podemos tener la análisis de apreciación temática, la asociación de palabras y las pruebas de dibujo. En particular, la asociación de palabras, entre otras cosas, nos pueden ayudar a inferir cuáles son los criterios de decisión, ya que las personas asocian o evocan un conjunto de palabras que se le vienen a la mente a partir de que están en contacto con el estímulo que se pretende analizar. Ahora bien, como parte de la justificación de este estudio, es que el estudio de alimentos libres en gluten en México, la disponibilidad y desarrollo de nuevos productos y aspectos fisiológicos de los trastornos relacionados con el gluten es muy importante, aun cuando se ha llevado a cabo diferentes tipos de estudios. Sin embargo, a pesar de su importancia, los aspectos relacionados con la conceptualización del término libre de gluten por parte del consumidor no ha sido abordado hasta el momento. En ese sentido, dentro de la diferente gama de alternativas que podemos tener para el estudio de un concepto, existe dentro de las ciencias sociales la teoría del core central. ¿Qué propone esta teoría? Bueno, la teoría del core central menciona que el estudio de los conceptos se puede llevar a cabo mediante, más bien se puede representar a partir de una estructura que está conformada por 4 diferentes zonas. Cada una de las zonas tiene un papel fundamental en la representación del concepto. La zona uno, que se denomina núcleo central, es decir, lo que significa ese término, está conformado por los elementos que están en alta frecuencia y que tienen un alto nivel de importancia. La zona 2 básicamente son conceptos periféricos más importantes y que su función principal es proteger de alguna manera el significado de la estructura conceptual. La zona 3 o elementos de contraste son aquellos que están con baja frecuencia, pero pueden considerarse altamente importantes.
Y finalmente, la zona 4 o segunda periferia son elementos de baja citación y no son importantes dentro de la representación. Es decir, simplemente actúan como una zona que le da estabilidad a la representación. En ese sentido, el objetivo de este trabajo fue analizar la representación social del término libre de gluten. Para ello hicimos una encuesta con 126 consumidores, todos ellos de productos libres de gluten, mayores de edad, que tuvieran interés por participar y que fueran capaces de contestar una encuesta vía correo electrónico. La prueba que se usó fue, como ya lo mencionaba, la prueba de asociación de palabras, en donde el término de interés era el concepto libre de gluten. La tarea consistió en asociar 4 palabras y posteriormente tenían que agregarlas en función de su importancia, donde uno era la más importante y 4 la menos importante. Derivado de esta etapa, se construyó una matriz de datos como lo que ustedes están viendo aquí, y mediante el grupo de investigadores que estuvimos participando en este estudio, hicimos una clasificación y un análisis. Este análisis se llevó de manera individual para que cada uno de nosotros pudiera hacer una interpretación del conjunto de datos obtenidos y que por medio de consenso de los participantes que realizamos este estudio pudiéramos definir las palabras y categorías que iban a conformar la representación social de este término. Entonces, el análisis de estas palabras, como ya lo mencionaba, se representa a través de la teoría del núcleo central y para establecer un análisis entre las categorías sociodemográficas de los participantes y las palabras que se mencionaron con mayor frecuencia, se realizó un análisis de correspondencia múltiple. Esto es una técnica de estadística multivariada, perdón, que nos permite establecer la relación significativa entre un mayor número de categorías de dos y las variables de respuesta, que en este caso eran las palabras asociadas, ¿no? Y bueno, aquí les muestro las características de los participantes. Como lo mencionaba, fueron 126 participantes, en donde la mayoría fueron hombres. Aquí tenemos los rangos de edad, donde el rango de edad principalmente que participó fue de 18 a 24. En términos de nivel de educación, podemos decir que está relativamente balanceado entre la educación media, superior y posgrado. Todos indicaron, bueno, más del 55% indicó que tenía una situación económica de poco satisfactoria a moderada. Más de la 50% indicó que era estudiante y en cuanto a los niveles de consumo de este tipo de productos, también digamos que está relativamente balanceado, ¿no? Como lo muestra aquí esta gráfica. Y bueno, ¿qué fue lo que obtuvimos? Derivado del análisis, encontramos que se generaron 395 palabras. Aquí se pueden observar las principales palabras en donde destaca alimento, libre, caro, inocuo, cereal y pan. Y podemos observar que las dos categorías semánticas que agruparon el mayor número de palabras fueron aspectos relacionados con la salud y alimentación. Esto nos va dando una idea de la percepción que tiene la población sobre este tipo de productos. Derivado del análisis que se llevó a cabo entre los investigadores, retuvimos de ese total de palabras 25 palabras, ¿sí? En donde destacan agradable, inocuo, alimento, celíaco, entre otras, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí el nivel de importancia y la frecuencia con que se mencionaron cada una de esas palabras. Con este conjunto de datos, lo que se hizo fue construir la estructura conceptual de la representación social. Antes de pasar a eso, aquí les muestro lo que fue el análisis de polaridad, es decir, esta gráfica nos indica cuál es la actitud que tienen los participantes hacia estas 25 palabras, en donde podemos observar que agradable e inocuo son las dos palabras que tienen un 1 de calificación, es decir, son altamente
la actitud que tienen los participantes es exactamente positiva hacia esos dos. En cambio, podemos observar que las palabras como harino, trigo, enfermedad y caro tienen una actitud negativa hacia del parte de los participantes. Y bueno, aquí finalmente podemos observar lo que es la representación estructural del término libre de gluten, en donde podemos observar que efectivamente destacan aspectos como saludable, alimento, libre, una palabra con una connotación negativa como lo es caro, pan, posiblemente porque las personas cuando les mencionábamos el término libre de gluten, lo primero que se les venía a la mente era pan como alimento, ¿sí? Y otros aspectos relacionados con los ingredientes como salud y la harina, ¿no? Y podemos observar aquí en la zona 2 que hay cinco palabras. Hay que recordar que el papel fundamental de esta zona es proteger al núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta representación podemos decir que es relativamente estable a lo largo del tiempo. Si aquí hubiéramos tenido un menor número de palabras, es posible que ese significado pueda cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Finalmente, podemos observar aquí el análisis de correspondencia múltiple, en donde, como lo mencionaba, el objetivo era relacionar las características sociodemográficas y de consumo con las palabras que fueron principalmente mencionadas, en donde podemos ver, por un lado, que hay una diferenciación entre los participantes que tienen un consumo medio y los que tienen un consumo alto y bajo. Esto es de llamar la atención. Sí, si recordamos las frecuencias con que nos mencionaron que se consumían, tanto con una frecuencia alta como baja, están más o menos al mismo nivel. Eso es lo que puede explicar por qué están en esta posición estos niveles de consumo, ¿no? También por otro lado, podemos observar que existe una asociación entre el género de los participantes y las palabras, ya que si observamos las mujeres, tienen un grupo de palabras muy claras que asocian hacia el término libre de gluten. Y por otro lado, los hombres tienen otro grupo de palabras, ¿no? Lo cual con esta gráfica confirma la relación significativa que existen entre las palabras y las características sociodemográficas. Y bueno, ¿qué planteamos como conclusiones? Bueno, que los aspectos relacionados con la salud y la alimentación son las categorías semánticas fundamentales en la representación del concepto libre de gluten. La representación presenta una estructura definida por 15 diferentes palabras, perdón, 25, aquí hay un error de dedo. De acuerdo al núcleo de la representación, el concepto libre de gluten se define como un alimento como el pan, que es saludable, inocuo y caro, que está libre de proteínas que causan trastornos asociados a la enfermedad celíaca. Eso es lo que podemos decir que sería la definición de acuerdo a los resultados aquí obtenidos. Y que finalmente existe una relación entre las características sociodemográficas y las palabras evocadas. ¿Cuáles son las futuras líneas de investigación? Bueno, conocer, aquí sí ya hacer una diferenciación entre la conceptualización que pueden tener las personas que consumen este tipo de productos y las personas que efectivamente padecen de esos trastornos. Se puede inferir que la actitud y el comportamiento de las personas tienen una relación, ¿no? Entonces hay que validarlo. Y finalmente, modelar los factores que influyen en el consumo de alimentos libres de gluten entre personas con enfermedad celíaca, ¿no? Y bueno, aquí les presento algunas de las fuentes de consulta y pues finalmente lo que serían las colaboradoras, ¿no? Que son la doctora Rosadriana Vázquez Gómez de la Escuela de Hospitalidad de la SDAI de la UP, la doctora Aurora Pintor de la UAM Iztapalapa y la doctora Oxana Lazo del CIBA en el Politécnico. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias a ambos por tan valiosa información que nos entregan. Seguramente tendrán muchas inquietudes al final de la ponencia. Muy Claro que interesante. sí. Gracias.